Y ya estamos con el doctor Juan Carlos Peuchot, médico pediatra, jefe del servicio de pediatría del Hospital Eva Perón y actualmente director adscripto del área materno-infantil. El tema que va a tratar, trastornos generales del desarrollo y también síndrome de Asperger. Es un tema que se habla muy poco, un tema muy importante, un tema que quizá pedimos por favor a los laboratorios, ¿no es cierto? Que porque es una enfermedad de pronto que no tiene muchos pacientes, quizá no tengan la medicación debida. Pero ¿quién mejor que el doctor Juan Carlos Peuchot para hablar del tema? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Ana María, un gusto de estar contigo. Y me parece que vale la pena hacer una introducción histórica de este tema, porque en esa introito que has hecho, es decir, te existen algunas cosas que vale la pena remarcar. Asperger fue un pediatra y psiquiatra austríaco que describe en el año 1944-45 el síndrome, es decir, en 4 casos de autismo, pero no lo llama síndrome de Asperger. Él estaba vivo, termina la Segunda Guerra Mundial, su casa es saqueada y quemado, la mayoría de su biblioteca, pero quedan los 4 casos presentados de autismo, él los presenta como autismo, y en 1981 recupera este nombre de síndrome de Asperger y se lo introduce en la nomenclatura médica. Y en el año 1994, porque eso todo fue bastante cercano, se lo incluye en el DSM-4, es decir, que es el diagnóstico de enfermedades mentales catalogadas, junto dentro de los TGD, que son los trastornos generalizados del desarrollo. ¿Qué particularidad tiene el síndrome de Asperger? Bueno, la particularidad que tiene es que son chicos que se echan fácilmente a perder si uno realmente no los detecta. Y el primer nivel de detección, independientemente de que es la madre, el primer nivel de detección también existe entre los docentes y entre los médicos pediatras, obviamente, genetistas y neurólogos. Son niños muy inteligentes que son obsesivamente dedicados a un tema. Y se dice, por ejemplo, que Einstein tenía un Asperger, que Bill Gates tenía un Asperger. Se llegan a destacar. Exactamente. Y se llegan a destacar mucho, pero como tiene ese sesgo de dedicarse obsesivamente a una cosa, tienen una rutina muy estructurada y sufren mucho de los cambios. Entonces cualquier cambio de docente, vos que has sido docente y lo conoces bien, un chico con Asperger se inhibe y si no sabe el maestro suplente, es decir, que es un Asperger, va a tener problemas. Y ahora se le suma una nueva causa, que es el famoso bullying, es decir, que son las agresiones de los propios compañeritos a los niños, que los chicos a veces son crueles. Porque son diferentes, es decir, ¿no? Porque son diferentes. Y bueno, yo por ejemplo tuve un caso de un Asperger que publiqué en Mar del Plata, porque es de hacer saber que en Mar del Plata hubo un encuentro el 31 y el 1 de noviembre, que fue extraordinario, donde se convocaron 2.000 personas en el Hotel Provincial de Mar del Plata, auspiciado por el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, nuestro amigo el doctor Alejandro Colia, que también estuvo presente. Es decir, a mí me tocó en suerte dar la conferencia inaugural de síndrome de Asperger. Y lo más fantástico que tuve es que había muchísimos docentes, muchísimos no médicos, y los docentes, y después se hicieron varias notas para Radio Provincia y el Diario de la Capital y todo, me decían, bueno, con los datos que nos dio, nosotros somos capaces de diagnosticar una Asperger ahora en la escuela. Bueno, me alegro que esto sea así, para no tratarlo como niños diferentes. Y estos niños con síndrome de Asperger, te decía, tenía un caso particular de un niño que era apasionado de los dinosaurios y a los 10 años te podía dar una clase de dinosaurios y dejarte por el piso tranquilamente, pero hay que descubrirle la inteligencia y la ductilidad que tienen para determinados aspectos, porque los TGD, que son patologías de lo que se denomina el espectro autista, si no se los detecta a tiempo, terminan siendo una escuela diferencial. Y vos imagínate el potencial. ¿Y no tienen retraso mental? No, con el potencial que tienen a su favor, como terminan castigados, es decir, con un futuro pobre, es decir, por fallas nuestras, es decir. Ahora, vos decías recién, es algo de nuevo diagnóstico, sí. Realmente en la década del 80 es cuando entra en el TGD. Es decir, pero
en la década del 90 aumenta notablemente el diagnóstico, y en la década del 2000, claro, es decir, se detecta muchísimo más porque hay parámetros indicadores para pensar en síndrome de Asperger, que es ese trastorno generalizado del desarrollo, y no enfrascarlo solo como autista o como algún otro síndrome de mal pronóstico, como el síndrome de Rett, que están dentro del trastorno generalizado del desarrollo. ¿Y se sabe, por ejemplo, el origen? Sí, el origen hay uno clave, que es poligénico. Las enfermedades genéticas se dividen en enfermedades cromosómicas, en enfermedades genéticas mendelianas, en enfermedades poligénicas donde intervienen muchos genes y enfermedades teratogénicas. Y es poligénico porque varios genes se ven afectados, y esos varios genes que se ven afectados son por teratógenos. Y los teratógenos que se más involucran para decir hay un aumento del síndrome de Asperger, nosotros creemos que sí, que hay un aumento en el diagnóstico del síndrome de Asperger, pero también puede haber un aumento del síndrome en sí mismo, porque la causa es teratogénica y se le echan causas a las radiaciones que emiten los teléfonos celulares, por ejemplo, y que pueden dañar el material genético, como las radiaciones dañaron en forma brutal el material genético en Hiroshima y Nagasaki, es decir, al uso de drogas, es decir, que sabemos el ejemplo histórico de la talidomida en Alemania, es decir, con los niños sin brazos ni piernas, sí. Es decir, pero que es mucho más sutil, porque cuando a vos una enfermedad poligénica no te provoca una deformidad monstruosa, porque son niños normales, por supuesto, la talidomida fue fácil de descubrir, sí, porque faltaban los brazos y las piernas, pero algo que es una patología del espectro autista, es decir, y rescato una frase de Asperger que decía: todo genio necesita un chorro de autismo, en el año 44. Es decir, y poligénica o teratogénica, radiaciones, drogas, te dije recién, y agroquímicos. Es decir, son los que se inculpan más en las madres que han tenido niños con síndrome de Asperger en el interrogatorio retrospectivo. Peuchot, ¿existe, por ejemplo, un tratamiento farmacológico? Bueno, el tratamiento, existe básicamente un tratamiento fonoaudiológico, un tratamiento psicológico, un seguimiento pediátrico exhaustivo. Puede ser, es decir, de ayuda neurológica si el neurólogo recomienda algún tipo de medicación, porque hay una aberración en el síndrome de Asperger, que muchos síndromes de Asperger han sido medicados como déficit de atención y hiperactividad con metilfenidato o ritalina, cosa que los hace empeorar notablemente a estos niños con síndrome de Asperger, que es un error diagnóstico y un error terapéutico. Pero a veces sí se utilizan algún tipo de medicamentos recetados por neurólogos en algunos casos especiales, porque en realidad si vos haces una muy buena estimulación, si trabajás muy bien con fonoaudiólogos, le sacás lo mejor a los niños con síndrome de Asperger, terminan siendo abanderados de la escuela. Bien, hacia el final del programa nos vas a redondear a ver de pronto si se da más en las niñas que en los niños, si es de nacimiento, que ya lo dijiste, si se puede manifestar de pronto, digamos, en la adolescencia. Vas a hacer un pequeño redondeo al final, ¿te parece? ¿Cómo no? Bien.